Mario, siempre es bueno escucharte y más aún en vivo ahora en este momento. Hemos escuchado mucho de tus conferencias, hemos leído, muchos de los que estamos acá seguramente hemos leído varios libros tuyos, así que para nosotros no es más que un privilegio, te agradecemos y así que puedes hablar todo lo que quieras. Estamos expectantes a escucharte. Bueno, por eso también el Sefer Club tiene un sentido muy especial para nosotros, porque justamente es un encuentro de lectura, de estudio, de razonamiento respecto de este camino, que quizás muchos de nosotros estamos en diferentes lugares, quizás un poco más atrás, otros más adelante, pero cuando escuchamos Maimónides, todos de alguna forma lo hemos escuchado, nombrar, reconocido, quizás alguien conoce más, otro menos, y de él queremos hablar. Este es el libro que has escrito, lo muestro a todos los que puedan ver, Rambam, el genio de Maimónides, que es fruto de tu investigación para tu tesis doctoral en filosofía. Así que teniendo en cuenta esta presentación hermosa que ha hecho Ana y también teniéndote aquí para hablar del libro, comenzamos con la entrevista. Cuando quiera. Le cuento a la gente que hemos dividido la entrevista en dos partes cortitas, y la primera parte es hablar un poco sobre Maimónides en sí. En el libro también hay una biografía respecto de él. Entonces, Mario, te pregunto, ¿por qué Maimónides? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a escribir una tesis doctoral sobre su vida, sobre su personalidad? Y teniendo en cuenta esta primera pregunta, la encadeno con otra, es ¿quién fue? Entonces, ¿por qué y quién fue Maimónides como para que puedas hacer una investigación de tal envergadura y escribir así un libro como este? Mira, yo creo que aquí en esta entrevista voy a lanzar un secreto que me parece que la gente cuando lo oiga o termina la entrevista aquí, en cuanto yo lance este secreto, porque yo tengo que contar un poco toda una parte de mi vida que creo que no la conté en ninguna entrevista y que me parece interesante poder comentarla. Cuando yo llegué a Barcelona en el 2002, hace casi ya 21 años, mi objetivo era la teología, era realizar el doctorado en teología. El doctorado en teología en España y en general en toda América Latina está reservado solamente para la gente católica. Es decir, tenés que, antes de entrar al doctorado en teología, tener una licenciatura en teología y antes de la licenciatura en teología, el bachillerato en teología. Es decir, si tú terminas la secundaria, como decían en Argentina, el bachillerato, tienes que entrar a 2 años de bachillerato en teología, 5 de licenciatura en teología y 2 de doctorado. Es decir, prácticamente yo tendría que haber hecho 9 años para poder llegar, digamos, a lo que yo quería, que el objetivo mío era el doctorado en teología. Dadas las circunstancias que no me permitían como licenciado en Derecho ingresar al doctorado en teología, me inscribí en el doctorado en filosofía. Bien. Pero lo que yo quería realmente era teología. A mí muchas veces a lo largo de mi biografía me ha pasado que yo voy como detrás, estoy en una materia detrás de lo que yo estoy investigando. Siempre es un caso curioso en mi biografía. Cuando yo estoy investigando una disciplina, termino en otra disciplina y la disciplina anterior es como que me queda detrás. Estoy como siempre desfasado. Siempre que estoy investigando, termino investigando otra disciplina y no la disciplina que se supone que estaba investigando. Me pasó en matemática, cuando yo estaba investigando matemática, que la conclusión final de mi tesis doctoral era prácticamente de física, y yo me di cuenta que era de física, y dije, uy, Dios mío, ¿cómo voy a defender esta tesis doctoral? De hecho, el tribunal se dio cuenta, porque la última pregunta que me hizo es, este infinito no pertenece a la matemática, lo que usted está explicando pertenece a la física. Y yo dije, sí, creo que esto tiene que ver con la física, no con la matemática. Y otra vez, siempre me fue sucediendo esto, me fue sucediendo de que yo llegaba a un tipo de disciplina y siempre por detrás, como que estaba en otra anterior. Una cosa Como muy un delay, como una especie de Sí, delay. siempre he tenido sí, totalmente, siempre, y en mi vida me pasan estas cosas raras, donde la investigación avanza sola y yo no termino, no sé dónde termina,
la investigación. Y con Maimónides me pasó un caso curioso. Cuando yo estaba en filosofía, por supuesto, estudiando filosofía, estaba en la Universidad Ramón Llull y yo no tenía idea de hacer la tesis doctoral sobre Maimónides. Es decir, no era mi objetivo. Maimónides no era mi objetivo. Al contrario, yo me había apasionado por Francisco Suárez, que era un teólogo católico de la Universidad de Coimbra, en Portugal. ¿Por qué? Porque en las obras de Francisco Suárez, en la octava obra, él hacía un análisis de la oposición entre la ley de Cristo y la ley de Moisés. Y a mí me interesaba mucho cómo se veía la Torá en la Universidad de Coimbra en la época de la Inquisición y cómo los teólogos católicos atacaban la Torá desde el Nuevo Testamento. Y yo quería hacer esa investigación. Cuando yo empiezo, y esa investigación tengo 120 páginas dormidas de esa investigación, porque empecé a investigar la percepción de la Torá en Francisco Suárez, es decir, la percepción de cómo la teología católica percibía la Torá, por supuesto, en la época de la Inquisición, la degradaban, la criticaban intelectualmente, pero yo lo que quería era tratar de ver qué mecanismos tenía la teología católica para tirar abajo la Torá. Y de ese modo, quizás, probablemente al final, defender la Torá de los ataques de Francisco Suárez. Esa era la primera investigación que yo tenía y que había avanzado. Yo me reuní con el decano de la Facultad de Teología y él, un dominico, me dijo, en el 2006 o 2005, me dijo, 2005 fue esto, me dijo, no vemos con buenos ojos que usted critique a un teólogo católico. Entonces me dijo, ¿por qué usted no critica a un teólogo judío? Yo le dije, mire, yo no tengo ningún problema porque yo soy muy libre pensador. Yo puedo criticar tanto a un teólogo judío como a un teólogo católico, no tengo problema. Y entonces dije, bueno, esta media discriminación que estoy sufriendo en la universidad va a hacer que realmente pueda tomar un autor que sea un autor que de alguna manera me lleve a la reflexión y elegí Maimónides. Bien. Y cuando elegí Maimónides, elegí La Guía de los Perplejos. ¿Por qué motivo? Porque es la obra cumbre en filosofía y que me parecía que yo tenía de alguna manera que entrar por ahí. El antisemitismo reinante de la universidad, que por supuesto ya mira que me cambiaron el punto de la tesis doctoral en ese momento, cuando yo termino mi tesis doctoral, me la rechaza el departamento de la Universidad Ramón Llull. De hecho, mi tesis doctoral la tengo que defender en la Universidad Complutense de Madrid, por un acto claramente antijudío, claramente antisemita. Cuento todo esto porque me parece importante el camino que tiene esta tesis doctoral y el camino que tuvo este libro. De hecho, yo tenía dos alternativas, o realizarle un juicio a la universidad o cambiar de universidad. Yo dije, ¿para qué voy a empezar un juicio si un juicio me va a tener ahí muchos años? Y los propios miembros del tribunal de tesis me ayudaron a cambiar la tesis a la Universidad Complutense y fue ahí donde en marzo del 2008 la defendí. Yo en realidad ya la tenía para defender para marzo del 2007, la tesis doctoral. Solamente que un año tardó todo el problema La administrativo. transición, un año más. Así es. Entonces, ¿por qué cuento toda esta historia, mezcla de antisemitismo, mezcla de cambio de la tesis doctoral? ¿Por qué motivo la termino defendiendo en la Universidad Complutense de Madrid cuando yo siempre he vivido en Barcelona? Es decir, fíjate, mi tesis doctoral es en Madrid y la gente se puede confundir de que yo haya vivido en Madrid. La defiendo en la Universidad Complutense de Madrid, pero la cuestión es qué pasó mientras tanto. Claro, lo que sucedió es que yo descubrí a Maimónides. Y fíjate, cuando me propuso Ángel realizar esta entrevista, yo tuve una sensación como muy extraña. Y la sensación extraña, ¿por qué? Porque si esta entrevista me la hubieran realizado en el 2008, 2009, la percepción de Maimónides hubiera sido muy diferente a una entrevista ahora en el 2023. ¿Por qué? Porque ya pasaron muchos años donde yo ya estoy en la Kabbalah, y tengo el conocimiento de Abraham Abulafia de cómo él reinterpretó a Maimónides a partir de la mística judía. Y si tú me dices de volver a hacer una tesis doctoral sobre Maimónides, probablemente hoy tendría que hacer una obra
tan completamente diferente de la obra que hice, que me es como complicado hacer esta entrevista, porque yo te voy a responder en las coordenadas del 2008, cuando yo defendía esta tesis doctoral, pero en el medio pasaron 15 años de investigación donde yo fui cambiando la percepción de Maimónides. Ujú. Yo me encuentro ante un desafío muy grande en esta entrevista, porque yo no sé si responderte en los términos del 2008 o en los términos del 2023. Y yo te respondo en los términos del 2008, una va a ser la respuesta, y en los términos del 2023, otra será la respuesta. Pero bueno, intentaré ver cómo sale la entrevista, porque intentaré responderte con las dos respuestas al mismo tiempo. Mario, me estás dando pie a hacer como una especie de, vamos a integrar los bloques entre sí, porque me ha dado pie para hacer una pregunta que en realidad pertenece al segundo bloque, pero que te la tengo que hacer ahora. Y es justamente cómo concilió la mística judía, cómo concilió el judaísmo ortodoxo, sus ideas místicas, con el racionalismo de Maimónides, porque el concepto racionalista de Maimónides es muy fuerte en tu libro. Entonces, emerge esta pregunta cuando entendemos que la mística judía de alguna forma coincidió al pensamiento de Maimónides o no, no sé, te la pregunto. Y creo que me dio pie tu explicación de recién en relación a cómo fuiste elaborando esta investigación sobre Maimónides a través de los años. Claro, porque el tema es el siguiente, ¿qué me sucedió a mí en cuanto yo termino la tesis doctoral y la defiendo? Sucede que encuentro una obra que se publica inmediatamente unos años luego, que estaba en alemán o en inglés, no recuerdo, en castellano no estaba, y es una obra de las investigaciones del doctor en filosofía y de ciencias políticas, Leo Strauss, que habla sobre Maimónides, obra que recomiendo, Ujú. creo que es de editorial Pretextos, y en esa obra Leo Strauss revela algo que me pareció muy coherente después de mis años de mística judía. ¿Por qué? Porque Leo Strauss dice algo inédito en la historia, porque siempre a Maimónides lo entendemos como filósofo, y de hecho sus argumentaciones son filosóficas, y la guía de los perplejos es filosófica. Pero en realidad siempre a mí me quedó un punto muy extraño, que en el tercer libro de la Guía de los Perplejos, porque el libro de Guía de los Perplejos se divide en tres partes, a Sí. veces tenemos que decir la guía por la obra, a veces decimos el guía, porque en Ujú. realidad el nombre de la obra es el guía, ¿ok? Pero cuando digo la guía estoy haciendo referencia a la obra. Entonces puedo indistintamente decir el guía o la guía. Pero Bien. digamos, cuando vas a la tercera la tercer parte, digamos, de esta obra, te encuentras que para mí, yo no lo entendía en ese momento. De hecho, prácticamente en la tesis casi lo salto de Ujú. cierto modo, porque para mí se vuelve inexplicable que Maimónides tiene 7 capítulos pequeños, pero interesantes, sobre el misterio de la Merkabá, que es uno de los temas de la Kabbalah. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el misterio de la Merkabah metido en una obra de filosofía? Yo dije, pero acá este es un tema de la Kabbalah. Y tradicionalmente siempre se viene repitiendo hace 900 años o 800 de que murió Maimónides, en 1204, que Maimónides era filósofo, que no era un mecubal, que no era un cabalista. Ujú. Tiene la gran pregunta, ¿Maimónides sabía de cábala? A mí me llamó la atención que estos 7 capítulos del libro tercero hablen del Masé Merkabah, y en la obra de Leo Strauss aparece, en sus investigaciones de Maimónides, la idea de que si analizamos la Guía de los Perplejos entera, es todo el misterio del Masé Bereshit, es el misterio de la creación. Es decir, Leo Strauss propone una idea que no es tan descabellada y que a mí me resulta interesante. Tanto es así que yo voy a impartir una conferencia a mi grupo de viajeros ahora en septiembre, porque la idea de el viaje que tengo programado de visita a las juderías es empezar Rosh Hashanah en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde en Córdoba voy a comenzar con una conferencia si Maimónides era o no cabalista. Ah, mira. ¿Pero por qué motivo? Porque el motivo es que Leo Strauss llega a la conclusión que Maimónides, bajo el ropaje del vocabulario filosófico, Ujú.
esconde mística judía. Y realmente el caso es que no está tan desacertada esa idea. Por eso todo esto que estamos hablando es todo lo que sucedió desde el 2008 para aquí. Cuando yo hice la tesis doctoral sobre Maimónides no tenía este conocimiento de lo que estamos hablando. Quiere decir que no está integrado a la obra, No. no está integrado a lo que estamos conversando. Entonces, primero, aquellos que nos están escuchando, yo diría, buscar la obra de Leo Strauss, porque es un análisis donde él, a mi modo de verlo, prueba, Maimónides es un cabalista oculto, tan oculto que hoy lo denominamos filósofo, que no lo denominamos cabalista. Es decir, fue realmente tan oculto como cabalista que realmente nunca pudimos saber que era cabalista. Y el ropaje filosófico que hace en la Guía de los Perplejos es un ropaje filosófico al Masé Breishit, al misterio de la creación. Fíjate, la Kabbalah está basada en el Masé Breishit y el Masé Merkabah. Y en el Moreh Nevuchim, en la Guía de los Perplejos, habla permanentemente, lo único que habla, a excepción de estos 7 capítulos, es del Masé Breishit. Entonces, ¿dónde está la sospecha de que Maimónides realmente explicó temas de Kabbalah bajo el ropaje de la filosofía? Porque uno de sus lectores más importantes va a ser Abraham Abulafia, que Abraham Abulafia va a reconocer que él llegó a la Kabbalah a través de la Guía de los Perplejos. Es decir, ¿cómo puede ser que un hombre que entró por la filosofía racionalista de Maimónides alcanzaba el tema místico? Lo que sucede es que nosotros tenemos un prejuicio con respecto a la cuestión mística judía. Es decir, y el prejuicio nos viene dado por la Ilustración. Es decir, nos viene dado desde Mendelssohn en adelante. Cuando apareció la Reforma judía en Alemania, los de la Reforma, e inclusive todavía muchos de los rabinos que han salido del seminario rabínico latinoamericano, han comprendido el judaísmo en una interpretación lógica, sacando todo lo que tiene que ver con la mística como superstición. Es decir, lo que hizo la Reforma judía en Alemania fue de que todo lo místico es supersticioso, que pertenece a la ortodoxia, a gente que cree en demonios, en ángeles, en supersticiones. Y nunca se hizo un trabajo serio de la Kabbalah hasta Gershom Scholem, que de alguna manera es el que realmente le da seriedad a los estudios de la Kabbalah. Pero hasta Gershom Scholem para atrás, de Mendelssohn para aquí, siempre el racionalismo judío de Alemania decretó que todo lo místico era irracional y por supuesto fuera del campo. Cuando tú estás estudiando mística judía, y aquí se derriba el prejuicio racionalista de los alemanes con la reforma judía que para mí hizo mucho daño, nosotros tenemos en el árbol de la vida una dimensión que se llama la Binah, el entendimiento, y la Binah es la mente racional. Quiere decir que nunca la mística judía fue contra el racionalismo. Comprende, digamos. Claro, lo abarca, lo engloba. Lo abarca. Entonces nosotros tenemos un prejuicio dado por el racionalismo judío alemán del siglo XVIII, que realmente ellos de alguna manera como juzgaron que la mística era superstición, siguiendo por supuesto la influencia de la Revolución Francesa y del racionalismo francés, que entendía que todo lo religioso era supersticioso. Es de la misma línea, que es lo que sucedió a fines del siglo XVIII. Pero si tú te pones a estudiar profundamente el árbol de la vida, te das cuenta de que la mística judía engloba el racionalismo y que el racionalismo judío alemán del siglo XVIII nos vendió una imagen y Maimónides pasó por esa venta de imagen. Es decir, Maimónides se lo apoderó el movimiento conservador y de la reforma en Alemania y lo utilizaron como un hombre liberal en los términos del siglo XVIII, cosa que es imposible. Lo pusieron de su lado, digamos. Claro, lo pusieron de su lado. Lo pusieron de su lado como el hombre hizo un intento de ir contra toda posición mística, cuando en realidad estamos analizando que todo el misticismo primero acepta el racionalismo, que no fue contrario al racionalismo. El racionalismo medieval podía acercarse a lo místico, que un Abraham Abulafia, estudiando la Guía de los Perplejos de Maimónides, podía ser un místico de renombre, a pesar de que vino de una obra bajo ropaje filosófico racionalista. Quiere decir que entre lo místico y el racionalismo no hubo esta contradicción que plantearon los judíos alemanes en el siglo XVIII. Y como seguimos mirando por las gafas de Mendelssohn y de los judíos alemanes, creemos que la mística, ahora menos,
ahora menos, porque la gente está más abierta en el mundo espiritual, y también los rabinos del seminario rabínico, que antiguamente a la cábala la tenían de lado, hoy hacen meditaciones de abulafia, hay un reencuentro de muchos rabinos con la mística, entendiendo que la mística engloba al Bien. racionalismo. Bueno, Entonces, Mario, respecto a esto que estamos hablando, me surge otra pregunta que está dentro de lo que planteaste como hipótesis fundamental del libro, donde vos dices que el libro relata las controversias que suscitó el pensamiento de Maimónides hasta nuestros días. Entonces, cuando uno piensa en esas controversias y lee el libro, se pregunta, ¿será que una de estas controversias fundamentales tuvo que ver con la dicotomía entre razón y fe en ese momento? ¿O desterramos esa dicotomía y decimos, no hay tal dicotomía, no existe eso en realidad, sino que fue como una mala interpretación o como una interpretación, digamos, conveniente para algunos sectores para poder argumentar su propia posición históricamente hablando? mira, yo creo que Maimónides estuvo muy adelantado a su época. De hecho, yo te diría que Maimónides hubiera sido tranquilamente en otra época lo que fue después Spinoza, Uh -huh. tranquilamente. Y Maimónides se cuidaba mucho. Y yo creo que fíjate qué interesante, ¿no? Porque Maimónides primero viene del campo jurídico. Su obra, el Mishneh Torah, es una obra en el campo jurídico. Y de alguna manera lo que él quiere mostrar, él está en la observancia, que se encuentra en la Halajá, se muestra el Mishneh Torah muy tradicional. A pesar de que igual el Mishneh Torah fue, entre comillas, un poco criticado por el rabinato en ese momento, por las autoridades, porque de alguna forma él lo que hacía era una síntesis práctica de cuestiones fundamentales del Talmud, y por lo tanto los rabinos se ponían mal porque cualquiera que leía el Mishneh Torah podía ir a un rabino y decirle, mire, Maimónides dice que en tal Uh -huh. situación, en tal otra situación. El Mishneh Torah fue como una especie de alajá rápida que permitía a cualquier feligrés llegar al rabino y decirle, mire, Maimónides dice, y los rabinos perdieron un poco de poder, si se quiere, a través de la popularidad que tuvieron las leyes judías del Mishneh Torah. Pero más allá de esto, no fue problemático Maimónides en su primera etapa a nivel jurídico. Uh Pero -huh. sí, antes de Guía de los Perplejos, él ya plantea un avance muy grande en el pensamiento judío que siempre tuvo problemas con respecto al dogma de la resurrección de los muertos. Uh -huh. Cuando él recibe una carta para poder de alguna manera analizar la resurrección de los muertos, él dice en un momento claramente que él cree en una resurrección diferente a la resurrección material, a la resurrección del cuerpo. Que en realidad lo que se van a ver son las almas, una resurrección más bien etérea. Cuando los rabinos de Damasco se le tiraron encima y empezaron a enviar cartas a otros rabinos de la locura que estaba haciendo Maimónides, Maimónides se retracta y dice, no, yo creo que al final van a ser todos resucitados corporalmente. Quiere decir que Maimónides a veces tenía ideas demasiado adelantadas que cuando las ponía en el tapete, indudablemente tenía que irse para atrás porque era demasiado adelantado para la época. En Guía de los Perplejos, a mi modo de ver, el problema no es tanto podría ser entre razón y fe, pero me parece que donde realmente se vuelve peligrosa, visto desde la óptica de los rabinos de la época, esta obra, es cuando él justifica racionalmente los mandamientos. Uh -huh. Y él entonces ahí propone que a los mandamientos hay que cumplirlos, porque lógicamente se pueden razonar, y no cumplirlos porque hay que cumplirlos. Es decir, básicamente Maimónides entonces es ahí donde los rabinos dicen, bueno, algún día alguien va a llegar a la lógica de que esta lógica no va a Uh -huh. funcionar, entonces no vamos a cumplir los mandamientos. Uh -huh. Maimónides, que en realidad quiso fortalecer los mandamientos y fortalecer las observancias desde un punto de vista lógico y demostrar a los racionalistas que las observancias eran racionales, en realidad, para el rabinato, para las autoridades rabínicas, podía poner en una mayor perplejidad, decir, bueno, pero si este es el razonamiento,
ahora puede cambiar el razonamiento, y si cambia el razonamiento, ya cambia la observancia, y se viene abajo la observancia, que es al final lo que realmente sucedió con la reforma en Alemania, donde el judaísmo empezó a cambiar las observancias por primera vez en la historia. Mm, Entonces, la guía de los perplejos realmente plantea muchos problemas para la época. Hoy no plantea estos problemas porque han pasado varios siglos y no tenemos esta percepción, pero para la época realmente la obra, por ese motivo, muchos rabinos como Benadret en Barcelona, unos siglos después, un siglo y pico después, va a decir que esta obra se podía leer luego de los 30 años y no antes, cuando la fe de la persona estaba muy, muy sólida, y que no se le iba a mover la fe de la persona, porque un joven que leyera esta obra podía caminar, decían los rabinos de la época, a poner en vilo las observancias. Y pienso que es razonable, no razonable el ataque de los rabinos, mm, pero sí es razonable pensar que se pueden poner en jaque las observancias. Es decir, que realmente puede pasar esto. Lo que pasa es que aquí tenemos otro problema, que no es de Maimónides, y es un problema que el judaísmo nunca ha podido solucionar. Que en realidad es curioso, los que creo que lo solucionaron, pero desaparecieron por la Shoah, fueron los del Bund, aquel partido socialista judío de Polonia, cuando dijeron podemos hacer un judaísmo cultural sin observancia. Porque el gran problema del judaísmo fue no comprender la Torá como un manual de elevación de conciencia, sino como una ley que había que observar. Es decir, el judaísmo tiene dos vertientes. Una vertiente que es el halajá, donde se analiza jurídicamente la Torá y las observancias se puede interpretar, pero son lo que son y hay que observarlas. Y otra es que la Torá sea analizada como un manual para el aumento de nivel de conciencia, que es por donde va la Kabbalah. Entonces nos encontramos frente a dos tipos de judaísmo. Siempre el judaísmo que ha triunfado es el del halajá, el de la jurisprudencia, el del derecho, porque siempre en el mundo judío hemos tenido temor a la pérdida de la identidad, y la identidad ha quedado atada a las observancias ujú, y no ha quedado atada a una cultura general de aumento de nivel de conciencia. Es como mucho más permeable una identidad al aumento de nivel de conciencia, que sería, por ejemplo, el camino que tomó Filón de Alejandría, que sería analizar de alguna forma símbolos y arquetipos, que es por donde caminó la Kabbalah, ujú, y otra es las observancias. Hoy, desde la ortodoxia y desde otros movimientos religiosos, queda claro que el judaísmo siempre está atado a la observancia de la ley. Pero en la Cábala lo que sucede es que nosotros analizamos la Torá como aumento de nivel de conciencia. Y todas aquellas personas que profundizan en el judaísmo terminan yendo al núcleo de la Kabbalah porque entienden que no es solamente la rigurosidad del cumplimiento de una ley, porque ujú, entonces uno observa los mandamientos de la ley, se pone la filacteria, se pone esto, se pone el otro, y después puede hacer cualquier cosa éticamente hablando, porque el ceremonial es solamente lo importante y no la cuestión ética de la ley, que van... ujú, Ahí hay todo un debate que el judaísmo no terminó de solucionar, no creo que lo solucionemos nosotros, porque yo creo que este debate es muy rico y va a seguir existiendo muchos siglos. ujú. Mario, pero con respecto a estas, siguiendo hablando de las controversias, mencionaste varias veces que Maimónides estaba como un poco adelantado a la época respecto a sus pensamientos, y en una de las hipótesis secundarias vos planteas una contradicción entre dos principios de fe, dentro de los 13 principios de fe, entre dos de ellos, y me gustaría que lo puedas explicar, pero de paso ya te hago la pregunta, eh, y es cómo, por qué es importante para resolver esta contradicción conocer justamente el contexto histórico de ese momento, que termina siendo como un poco la respuesta a esa contradicción, digamos, como que no fue aleatoria o no fue azarosa, sino que se pensó, esa es la hipótesis, que Maimónides pensó a quiénes iban a ser los receptores, digamos, de esos principios, y entonces tuvo en cuenta
el contexto sociocultural del momento. Me gustaría que, si podés explicarnos en primera instancia cuáles son esos dos principios y dónde hallas la contradicción. Mira, en principio lo que tenemos que pensar es que la naturaleza del judaísmo no es ortodoxa, sino ortopráctica. Es una ortopraxis. Es decir, que se evalúa mucho más la conducta que el pensamiento. En cambio, en la Edad Media, el cristianismo que viene con un tema de pensamiento, es decir, que viene con un tema dogmático, una persona católica que no cree en un dogma determinado queda fuera de la iglesia por un tema de pensamiento. En el mundo judío era muy difícil el control del pensamiento. Primero porque no había un Estado que lo pudiera controlar. Entonces, como no había un poder político y militar por parte del judaísmo, se podía pensar libremente. Es decir, el judaísmo tuvo una desventaja al no tener poder político en la Edad Media, pero una gran ventaja. Cualquier judío podía pensar libremente y no era perseguido por sus autoridades, porque las autoridades no tenían poder político. En cambio, en el mundo católico, en el mundo musulmán, alguien pensaba diferente de la religión establecida y eran perseguidos por el poder político. Así que nuestra debilidad política fue una gran cosa en este sentido, en la Edad Media, porque podíamos pensar libremente y el rabino no nos podía perseguir. Esto en primer lugar. En segundo lugar, Maimónides está dentro del marco de los debates dogmáticos de la época, es decir, los cristianos de alguna manera en sus debates con el mundo judío trataban de establecer cuáles eran los principios de la fe judía. Y realmente el mundo judío no tiene ningún principio. Es decir, el mundo judío está basado en un carácter nacional. El que es judío es hijo de madre judía o se convirtió al judaísmo. Quiere decir que si hay una persona que es hijo de madre judía y no cree en ningún principio de nada y es ateo, sigue siendo judío. Exacto. Por lo tanto, el problema que se presenta en la Edad Media es un problema que para mí desnaturaliza el carácter nacional del judaísmo. Porque si el judaísmo tiene carácter nacional, es decir, el judaísmo es una cosa muy extraña, porque nosotros tenemos una identidad nacional, porque somos judíos, los hijos de madre judía, pero tenemos una entrada religiosa a la nacionalidad, que es la conversión. No tenemos una entrada nacional a la nacionalidad, tenemos una entrada religiosa. Es decir, si yo soy hijo de madre judía, a mí no me preguntan si yo creo en Dios o no, porque yo, siendo hijo de madre judía, soy. Pero una persona que hace el examen al judaísmo, sí le preguntan si cree en Dios, porque no puede entrar al judaísmo sin la creencia, con lo cual somos una cosa muy rara. Somos una nación cuyo ingreso no es nacional, sino es un ingreso religioso, lo cual para mí provoca un gran problema, porque le estamos dando a los religiosos la entrada de la gente dentro de la nación judía. Y me parece que eso con los siglos tendría que cambiar. Más allá de mi herejía, de mi posición con respecto a que la entrada al mundo judío tiene que ser nacional y no religiosa, y tenemos una anomalía, porque nuestra entrada, como yo te estoy explicando, es religiosa. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que aquellos que estamos dentro del mundo judío como hijos de madre judía, no nos define ninguna fe, ninguna cosa de nada. Es decir, que si yo mañana me vuelvo ateo, que no lo soy, pero me vuelvo ateo, nadie me puede sacar de la nación judía. Cuando Maimónides empieza con el tema de los 13 principios de la fe, nos pone una problemática teológica cristiana. No es una problemática judía, porque el mundo judío nunca tuvo ese problema porque el carácter judío es nacional. Entonces, nos pone ante el tema de que tenemos que creer en esos principios de la fe y no todos los rabinos están de acuerdo con esos principios de la fe. Por eso creo que el poner... Perdón, Mario. Estás diciendo que de alguna forma este desarrollo de Maimónides en relación con los principios es en parte o en un porcentaje influencia del cristianismo. Absolutamente. Del cristianismo y del islam, y sobre todo el cristianismo, que es la época donde debatían cuáles son los principios de la fe. Es decir, venía un cristiano y me decía, ¿usted en qué cree? Y el judío no podía responder en qué cree. Por supuesto, creo en Dios, etcétera, pero no podía definir exactamente su creencia, porque el judío tiene ortopraxis. Él va a la sinagoga, va a rezar, tiene conducta, tiene observancia. El judío se define por la observancia, no se define por la creencia. Pero la influencia del cristianismo en los debates interreligiosos de la Edad Media eran tratar de comprender en qué creía el judaísmo para oponer la creencia del cristianismo. Entonces, en realidad,
el esfuerzo de Maimónides en los principios de la fe tiene que ver con la influencia del cristianismo y del islam, sobre todo el cristianismo en los debates de la fe, en los debates en qué cree el judaísmo. Y mira, te voy a dar un dato que me parece importante, que tiene que ver con esta problemática que va a plantear Maimónides y con el desastre de haber puesto estos 13 principios de la fe, toda la liturgia del Shabbat, en lo que creemos, porque para mí es un desastre de que el pensamiento de un solo rabino tenga que estar como establecido como los 13 principios. La gente dice estos son los 13 principios del judaísmo. No, son los 13 principios de Maimónides. Un judío puede no creer en ninguno de los 13 principios y seguir siendo judío. De hecho, yo en mi obra, aquellos que la han leído, muestro todos los debates de todos, prácticamente de todos. Bueno, vamos a tomar uno, que es el tema del Mesías, perdón, dejo el tema del Mesías, el tema de que Moisés es el principal profeta. Sí. ¿Ok? Isaac Luria va a decir que Enoc es superior a Moisés. Lo dice Isaac Luria. Quiere decir que Isaac Luria lo que está diciendo es, no creo en este principio de la fe de Maimónides. Por otra parte, el Mesías tendría que tener un rango o superior a Moisés o del mismo nivel. Igual. O por lo menos del mismo nivel. Entonces decir que nunca va a aparecer un profeta como Moisés, se cae la argumentación de que Moisés es el principal profeta y nadie lo va a superar. Ahora, ¿por qué Maimónides nos escribe que Moisés nunca va a ser superado? Porque vienen los cristianos y dijeron, Jesús superó a Moisés. Ahí te das cuenta de por qué está creando ese principio de la fe. Quiere decir que Maimónides pone ese principio de la fe ahí para decirle a los musulmanes, ni Mahoma, y a los cristianos, ni Jesús, pudieron tener el nivel superior a Moisés, y pero entra en contradicción con nosotros, porque el Mesías futuro que está planteando el judaísmo no podría superar a Moisés, tendría que ser menor. ¿Cómo puede ser menor? O por lo menos del mismo rango. Algunos analistas dicen que el Mesías tiene que ser la reencarnación del alma de Moisés. Claro, para ponerlo al principio de la fe en la misma categoría. Pero ya te cito Isaac Luria, que está en contra de ese principio, cuando dice que Enoc es superior a Moisés. Y yo estoy de acuerdo con Isaac Luria. ¿Por qué? Porque si Enoc subió al cielo y es inmortal, indudablemente Enoc tiene una percepción de la divinidad mucho mayor que Moisés, que murió. Entonces, lo que está poniendo en este principio Maimónides es claramente un principio que él define para poder definirse frente al cristianismo y al islam. Y creo que esto nos ha hecho mucho daño, porque mucha gente del mundo judío confunde los principios de la fe de Maimónides con los principios de la fe judía. Yo voy a ser muy radical. El mundo judío no tiene ningún principio en el momento en que Esdras planteó de que es judío el hijo de madre judía. Alguien podría decir el Shema Israel, pero si una persona judía es atea y es hijo de madre judía, el carácter que nos define es un carácter nacional. Entonces, estamos ante un tema que es contradictorio no por Maimónides, es contradictoria a toda la historia judía en este punto. Como de alguna forma plantear los 13 principios de forma atemporal nos termina perjudicando, porque en realidad la intención de Maimónides era hacerlos funcional a la época, digamos, tener argumentos para poder... Es que toda la teología funcional a la época, por ejemplo, Maimónides establece que para salvar la vida se puede uno convertir a otra religión. Es decir, si alguien viene y me dice, te voy a matar si no te convertís, Maimónides define que uno se puede convertir y en su interior seguir siendo judío, salvando así la identidad, la fe y sobre todo salvando la vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué Maimónides llega a esta conclusión? Porque cuando los almohades y almoravides pretendieron que la familia se convierta al Islam como conversión obligatoria, la familia de Maimónides se convirtió al Islam. La teología que reinaba en ese momento, que venía de Alemania, era morir por la santificación del nombre, por Kiddush Hashem. Por eso muchas comunidades ashkenazim del Rin en Alemania fueron masacradas, porque nadie se quería convertir. Ahora, Maimónides dijo que su familia se convirtió para salvar su vida, y él cambia la teología judía para salvar su vida, porque la familia se convirtió y no murió en Kiddush Hashem. Es decir, en definitiva, toda la teología es una manipulación de las circunstancias históricas. Bien.
Bien, bien. Leyendo dentro de tu investigación, de tu libro, hay un sector del libro que habla sobre los pensadores, rabinos, sabios que le antecedieron a Maimónides, y una de las cosas que a mí me llamó la atención es la influencia, justamente retomando un poquito lo que hablábamos recién del islamismo y cristianismo, muchas veces como para, digamos, ponerse en la vereda contraria, pero en algunos, no sé si yo malinterpreté, por eso quiero preguntarte cuáles fueron esas influencias que aportaron estas dos grandes religiones, porque es como si en ese momento el mundo estuviera dividido en tres, en ese sentido, ¿no? Y cuando leí, percibía que algunos sabios reconocidos, judíos, es como que tomaron o sumaron algunos pensamientos de musulmanes, principalmente, dentro de su desarrollo de la, podríamos decir, doctrina judía. Eh, y bueno, te pregunto entonces si podés mencionar Por alguna supuesto. influencia interesante en Sí, por relación con supuesto. eso. Maimónides recibe directamente Aristóteles a través de Ibn Arabi, Ibn Farabi y todos ellos que son pensadores musulmanes del siglo IX. Quiere decir que influenciaron muchísimo sobre los filósofos judíos de la época, estos filósofos musulmanes. Esto no hay que... Lo que pasa es que fíjate las contradicciones dentro del judaísmo que se plantean. Maimónides cita en Guía de los Perplejos muchas veces a Aristóteles por los pensadores musulmanes. Algo muy habitual en la Sefarad de la Edad Media, donde todos los rabinos eran astrónomos, astrólogos, filólogos, filósofos, médicos, como Maimónides. Ujú. Entonces, nadie tenía ningún problema de citar fuentes extra judías, más allá del mundo judío. ¿Sí? Porque Aristóteles está citado dentro de la Guía de los Perplejos y nadie tenía ningún problema. Ahora, ¿qué pasó? Cuando viene la expulsión de 1492 y el eje del judaísmo cambia a Europa Oriental, es decir, se pierde el eje sefaradí y cambia al eje ashkenazí, en Europa Oriental comienzan, sobre todo en el hasidismo, a decir que no se pueden, están prohibidos de leer todos los pensadores que no son judíos. Así lo dice el hasidismo, y hay muchos libros sobre esto, inclusive el Tania, una obra clásica de Chabad, casi yo te diría el centro de la ideología de Chabad, dice, no hay que leer griegos, no hay que leer a nadie no judío. Y la Mm. pregunta es, ¿por qué en Sefarad se leían? Primero porque en el mundo judío español había mucho más libertad de pensamiento que en las condiciones en que vivían los judíos de Europa del Este, porque los judíos de Europa del Este vivían mucho más cerrados que los sefaradíes, porque la judería no era un gueto, era un barrio abierto. Entonces, los judíos en la España medieval tenían muchísima influencia y además influenciaban sobre el cristianismo. Es decir, cristianismo, islam y judaísmo en la España medieval se influenciaron los tres entre sí en forma permanente. Cuando el eje liberal de Sefarad cambió hacia Europa Oriental, en Europa Oriental comenzaron a combatir a todos los elementos de influencia extranjera que podía tener, con lo cual se llegaba a la contradicción de que por qué Maimónides sí podía leer a Aristóteles y un hombre del hasidismo hoy no puede leer a Aristóteles porque es como literatura extraña o literatura Ujú. extranjera, porque cambió el eje cultural al mundo ashkenazí. Entonces, como el mundo ashkenazí no tuvo la libertad del mundo sefaradí, la reacción de Alemania fue la reforma. Fíjate que el judaísmo está dividido en ortodoxia y reforma por el mundo ashkenazí, no por el sefaradí. En el mundo sefaradí no existe ni la ortodoxia ni la reforma. Cuando Ujú. los sefaradíes empezamos a entrar en la ortodoxia y en la reforma, fue porque empezamos a entrar en la idea ashkenazí de esta división. Pero en la Ujú. España medieval, el judío tradicional era tradicional y liberal al mismo tiempo, no tenía contradicción. En el judaísmo sefaradí no existía el señor con sombrero negro y vestimenta negra, no había ortodoxia en los Ujú. términos que conocemos del judaísmo que podríamos llamar de Europa Oriental. Por lo tanto, cuando estamos analizando a Maimónides, cuando estamos analizando los filósofos y los pensadores de la Sefarad medieval, hay que comprender que eran personas donde las comunidades judías estaban integradas y no estaban divididas. Ujú. Y hoy tenemos comunidades judías divididas. Divididas.
tenemos comunidades judías liberales u ortodoxas. Esto no sucedía en el mundo sefaradí. En el mundo sefaradí había comunidades tradicionales que tenían mucho libre pensamiento y estaban muy en contacto con cristianos y musulmanes. Mira, te voy a dar un ejemplo, para que más o menos para que quede clara la influencia. Hoy, si tú vas a un ortodoxo judío a hablar de que lea el Corán y el Nuevo Testamento, bueno, te tiran con limones por la cabeza. Eso es idolatría, eso es imposible de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. En la época de Hasdai Crescas, cuando hubo un pogrom en Barcelona en 1391, y en el pogrom de Barcelona murió su hijo, él no murió porque estaba en Zaragoza, él quería hacer un libro para refutar los dogmas del cristianismo. Se llama Bikur y Karei Notzrim, la refutación de los dogmas cristianos. Yo no tengo en la biblioteca ese libro, es muy bueno. Él escribe ese libro, pero quería escribir ese libro con ayuda de otro rabino, que es un rabino de las Islas Baleares, de Mallorca, que se llamaba Profiat Durán. Hasdai Crescas y Profiat Durán estudiaron profundamente el Nuevo Testamento para refutar el cristianismo, y Hasdai Crescas va a decir, 1405, principio del siglo XV, no podemos decir nada de Jesús que fue un rabino observante de la Torá. Tenemos que explicar todo lo que sucedió con el cristianismo luego que traicionó a este rabino que observaba la Torá. ¿Pero por qué? Porque leyeron el Nuevo Testamento. Entonces, hoy, lamentablemente, en la ortodoxia judía actual, tenemos una línea de pensamiento más retrógrada que el judaísmo medieval. Porque el judaísmo medieval era muy abierto en la Sefarad medieval. Claro. Y en esas condiciones existió Maimónides. Es decir, en esa influencia islámica que trajo la filosofía griega a las fuentes judías y que no había ningún problema, porque los judíos podían hablar en hebreo, en latín y en árabe, tan tranquilamente, y podían escribir, muchos de ellos en Toledo, los 3 idiomas. Por lo tanto, para analizar a Maimónides, tenemos que comprender cierto liberalismo, cierta apertura de pensamiento, que el judaísmo la perdió luego de la expulsión de 1492, y que a mi modo de ver, esa fuente de libertad, si se quiere, de pensamiento, pasó al mundo de la Kabbalah. Es decir, donde el judaísmo realmente siguió siendo librepensador fue en términos de la mística, pero no en los términos del rabinato. En términos del rabinato fuimos para atrás, históricamente hablando. Mario, estamos ya en tiempo, pero quisiera hacerte 2 últimas preguntas para cerrar. Una, también me parece importante mencionar a Crescas, que fue como el primero en hacerle una crítica, digamos, al pensamiento de Maimónides, pero cuando uno lee las bases de pensamiento de él, se pregunta si hoy por hoy, en la actualidad, podemos reunir pensamientos tanto de Maimónides como de Crescas y de alguna forma hacerlos conciliar entre sí. Esa es la primera. Y la segunda y ya última pregunta que te hago es que me llamó mucho la atención esta misión, podríamos decirlo, u objetivo que tuvo Maimónides en términos educativos. ¿Y por qué me llamó la atención? Dado el contexto histórico, en la Edad Media es muy difícil pensar el alcance que tenía la educación en los términos como los pensamos hoy. Entonces, me pregunto si su trabajo en pro de la educación, ¿qué alcance tuvo? Todos esos tratados, esas explicaciones de poder volver en los decretos, los principios de forma práctica, ¿a quiénes estuvo dirigido? O sea, ¿qué alcance tuvo a la población toda? ¿A qué sectores? Porque es difícil pensar que en la Edad Media, en un sector muy pequeño, el que podía tener acceso a ese tipo de conocimiento. Así que, bueno, esas 2 preguntas quisiera hacerte finalmente. A ver, en principio, tomando primero Hasdai Crescas, cuando Hasdai Crescas, criticando a Maimónides, establece que esperar al Mesías no es un principio de la fe judía, y que si algún día el judaísmo decidiera no esperarlo más, se podría continuar, es un tema que yo lo rescato en mi última obra, Raza del Mesías, diciendo yo apoyo a Crescas que hay que abandonar este tema del Mesías, que no va a venir nunca. Bueno, esta es mi idea,
que coincide con la de Crescas, que se podría abandonar el tema mesiánico. Maimónides, por supuesto, no lo abandona, lo pone como principio de la fe. Ahora, con respecto a la cuestión de la educación que tú planteas, yo creo que hay una cuestión que me parece muy, muy interesante y que no se fue hasta el fondo, y que habría que ir al fondo de la cuestión. Si algo tiene, y así empezó nuestra entrevista, si algo tiene el judaísmo es el tema del pensamiento. Es decir, si alguien va a encontrar algo muy interesante en el judaísmo es la profundidad de pensamiento de sus pensadores. A lo largo de los últimos 2000 años hemos tenido pensadores e investigadores en todas las ramas del conocimiento. Entonces, el judaísmo crea un tipo de personalidad hiperintelectual, para llamarlo de algún modo. ¿Ok? Hiperintelectual porque imagínate, debates y debates en las yeshivot durante siglos van a dar lugar a alguien muy intelectual. Luego saltas a la universidad y ¿cuál es el producto? El producto es que te vas a destacar en la universidad porque tenés cientos y miles de años. Es decir, no es que leyó mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Entonces, si vas a una familia no judía, puede que o el abuelo sea campesino o que el bisabuelo sea campesino. Si vas a una familia judía, puede que el bisabuelo estaba en la yeshiva, el tatarabuelo en la yeshiva, entonces si yo me voy a mi genealogía, es posible que en 500, 600 o 1000 años hay gente estudiando. Entonces, claro, si tengo 1000 o 1500 años de gente estudiando, todo eso indudablemente... Pequeño legado. Claro, el legado me va a llegar. Lo que pasa es que lo curioso que tiene el mundo judío es, mientras más intelectual y profundo puede ser, más te das cuenta de los autoengaños de tu propia identidad. Y en consecuencia, más autocrítica puedes hacer a tu propia identidad. Pero en realidad, mientras más autocrítica haces a tu propia identidad, por otro lado, estás seducido porque esa identidad te deja ese nivel de profundidad. Entonces, el nivel de profundidad que te deja el judaísmo es de tal calibre que te reafirmas en el judaísmo por el nivel de autocrítica que puedes llegar a alcanzar. Entonces es algo muy curioso el judaísmo, porque yo lo critico más y me vuelvo más judío. Es decir, cada vez que lo destruyo más de alguna forma, cada vez que tengo una deconstrucción del judaísmo, cada vez que lo critico por esta herencia de 1500 años de pensadores que tengo, algo que en realidad, en vez de destruir a la identidad, la refuerce. La fortalece. Entonces, claro, entonces es una cosa como muy misteriosa tratar de explicar esto. Tratar de explicarlo es como muy misterioso, es como vivirlo, ¿no? Es decir, yo pienso, critico, autocritico, rompo los límites de aquí, rompo los límites de allá. Parece que me quedo sin identidad en un nivel, pero ¿quién me permitió llegar a romper todos estos límites? Una identidad que es el legado. Es decir, el mundo judío tiene una identidad muy particular, tiene una identidad que destruyéndolo todo se fortalece. Y esa es la gran seducción que tiene el pensamiento judío. Muchísimas gracias por esta invitación, ya no sé cómo agradecerles. Yo con ustedes me hubiera quedado aquí hablando eternamente, pero bueno, ya hemos llegado ahí. Nos quedan todavía preguntas por hacer, sabemos que no tenemos el tiempo suficiente y queremos ser respetuosos también con el tiempo que has dispuesto para hablar con nosotros. Espero que a todos los que han participado de esta entrevista les haya sido de su agrado. La verdad es que hemos quedado fascinados con todo lo que hemos podido escucharte decir, Mario. Le voy a pasar ahora el micrófono a Ana, que ella va a cerrar entonces esta charla. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Gracias, Ana, también.